Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién tiene una alabanza para el Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno poder saludarles una vez más en esta preciosa hora. En el nombre del Señor Jesucristo, estamos acá dispuestos, amén, para cumplir el propósito de Dios, para hacer su voluntad. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y estamos en cumplimiento del propósito de nuestro Dios. Amén. En cumplimiento de su voluntad. Gloria al Señor. Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a leer la Escritura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a predicar en esta hora, amén, con el tema, pero recibiréis poder. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito Rey de la Gloria, gracias infinitas te damos en esta hora, en este momento, Señor, por permitirnos estar acá delante de tu presencia. Señor, por permitirnos servirte, cumplir tu voluntad, tu propósito, Señor, traer esta palabra a este pueblo necesitado, a esta iglesia necesitada, a cada persona, Señor Jesús, que a través de estas pantallas, Rey de la Gloria, está esperando una doble porción de tu Espíritu, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pero recibiréis poder. Gloria al Señor. Lucas, quien es el autor de este precioso libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, y también el autor del Evangelio según San Lucas, gloria a Dios, se da a la tarea, hermanos, de escribir en orden las cosas, como dice él, que entre nosotros han sido ciertísimas, que han sido verdaderas. Gloria al Señor Jesús. Lucas entonces traza su evangelio hablando de la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra en los días de su carne, cómo se dedicó a predicar y anunciar un mensaje. Amén, un mensaje maravilloso. Y dentro de ese mensaje dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de nuestro Señor Jesús es ese: salvar la humanidad. Y Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para alcanzar ese objetivo. Gloria al Señor. Al punto de que se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Gloria a Dios. Ofreció su vida en la cruz del Calvario, dice la Biblia, se hizo obediente a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho a la semejanza de los hombres, sufrió la muerte y muerte de cruz. Bendito el nombre del Señor. Y entonces el Señor al tercer día retoma nuevamente su vida y se presenta a sus discípulos y comienza a enseñarles nuevamente. Parece que ahora hay unas condiciones diferentes para el aprendizaje de la palabra en aquellos que eran sus seguidores en ese entonces, en especial sus discípulos. La Biblia dice que el Señor sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo,
y les dio entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estuvo con ellos después de que resucitó 40 días. Y durante esos 40 días dice la Biblia, hermano, que les estuvo hablando acerca del reino de Dios. O sea que el Señor en esos 40 días les dio doctrina, les dio palabra, hermano, les dio enseñanza, todo un curso intensivo de la palabra de Dios. Porque antes de que el Señor muriera, los discípulos no entendían muy bien, no comprendían muy bien lo que el Señor les estaba enseñando, lo que el Señor les estaba diciendo, no lo captaban muy bien. Pero después de que el Señor sopló en ellos y les abrió el entendimiento, ellos pudieron empezar a comprender el propósito del Señor y empezar a comprender su palabra, la doctrina, la enseñanza. Asumieron la voluntad de Dios, su rol dentro del reino de los cielos, y entendieron que eran piezas importantes, estratégicas dentro del propósito de Dios para ganar al mundo a través de su palabra. Y el Señor le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Predíquenle el evangelio a toda criatura, y les dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús les dice a ellos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, no desmayen, no desfallezcan. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y les dice el Señor: toda potestad me es dada. Cuando dice la Biblia, toda potestad me es dada, no que el Señor estuviese recibiendo autorización de alguien o estuviese recibiendo potestad de alguien o poder de alguien. No, no se refiere a eso el texto. Se refiere es que su poder es reconocido. Amén. Es reconocido por los hombres, por los ángeles, por todas las huestes celestiales, también por el diablo y por los demonios, porque el Señor los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Pero ahora el Señor le dice a sus discípulos: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las huestes del mal. Ahora sí el Señor está dando algo que nosotros recibimos, la autoridad, la potestad, la facultad de poder ir y predicar esta palabra. Pero entonces el Señor le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice que ellos tienen que esperar a recibir ese poder. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a hacer no es tan sencillo. Porque lo que ellos iban a hacer era algo supremamente grande, glorioso, maravilloso, pero también peligroso, porque enemigos por doquier iban a tener, oposición, opositores por todo lugar, peligros, amenazas, hambres. Bendito el nombre del Señor. Y era necesario entonces que ellos fuesen llenos de un poder especial que Dios tiene para aquellos que llama a servirle, a llevar su palabra, a ministrar esta palabra. Dice la Biblia que ese día el Señor subió a los cielos, y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor ha equipado la iglesia con poder.
con el poder de su Espíritu Santo. El Señor ha equipado a la iglesia con dones, con ministerios. Ha equipado la iglesia de tal manera, hermano, que nosotros no tengamos excusa para no realizar la obra y la labor que el Señor nos ha encomendado. Hay una labor que hacer, las almas se están perdiendo, tu familia se está perdiendo, hay mucha gente en el mundo completamente desubicada sin saber qué camino tomar. Muchos ya ni quieren vivir, andan por el mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios. Y hoy se necesita y se requiere de personas que se revistan del poder del Espíritu Santo, no que vayan a predicar de cualquier manera. Hermano, uno no puede predicar la palabra de cualquier manera. Usted no puede salir a las calles a predicar la palabra de cualquier manera. La Biblia dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Sabe usted que todo en la Biblia tiene un orden, hermano? Hasta para usted salir a predicar tiene que pedir permiso. Necesita una autorización de una autoridad superior. Usted no puede ir por ahí, hermano, pretendiendo hacer lo que bien se le parece. No, tenemos que sujetarnos, tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y lo primero que nosotros necesitamos para poder salir a llevar la palabra, hermano, es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Es una autoridad que Dios nos está dando a nosotros, hermano, y que es confirmada a través de nuestro pastor para ir y llevar esa palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y luego de que el Señor se fue, aquellos hombres y mujeres que eran como 120 personas, dice la Biblia, que se fueron a cierto lugar, a un aposento que quedaba alto. Y allí comenzaron a clamar y comenzaron a orar y comenzaron a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, a invocarlo, a esperar ese poder que Dios les había prometido, a esperar esa promesa que el Señor les había hecho. Ellos sabían que había una comisión, que había un mandato, que había una orden, que había una misión, que había algo por cumplir, pero que no se podían ir así como así. Ellos tenían que esperar que sucediera algo. Si bien ellos no estaban muy seguros de lo que iba a suceder, pero lo estaban esperando porque Dios se lo había prometido. Dios les había prometido, les había dicho que los iba a llenar con su poder, que los iba a llenar con su espíritu, que les iba a dar una autoridad, que les iba a dar unos dones, que les iba a dar unas capacidades, que iba a hacer algo especial en ellos, que les iba a dar una gracia maravillosa para desarrollar ese ministerio. No para que fueran salvos. Porque el poder del Espíritu Santo, hermano, no es un asunto para la salvación, no. Es un asunto ministerial. Es un asunto, hermano, para poder desarrollar unos dones, unos ministerios, unas capacidades que Dios nos ha dado, hermano. Para desarrollar una labor que tenemos encargada. La labor de llevarle el evangelio a las personas, a las gentes y al mundo. No es para la salvación. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos ya eran salvos. Y allá en ese aposento alto, hermano, estaban orando. Llevaban 10 días allá. 10 días. Y era el día de Pentecostés. Una de las 3 fiestas más importantes que había, hermano, en Israel. Una de las fiestas más trascendentales, el día de Pentecostés, también era conocido, hermano, como el día de la cosecha y como el día de las primicias. Y mire, hermano, qué bendición. Ese día de Pentecostés se convirtieron al evangelio como 3,000 personas, las primicias de la iglesia. Porque la dispensación de la gracia inicia precisamente, hermano,
En ese momento en que comienza a predicarse el evangelio, en que Pedro se pone en pie y comienza a predicar el evangelio y se convierten como 3,000 personas. Ese día, hermano, nace la iglesia con 3,000 personas. Las primicias, eso significa Pentecostés. El día de las primicias, el día de la cosecha, en que comienza a recogerse esa cosecha de almas y de personas que seguramente muchos de ellos de alguna manera ya habían escuchado el evangelio. Dice la Biblia que ese día, hermano, había en la ciudad gente de todo el mundo. Judíos que vivían en otras partes, que habían nacido en otros lugares, pero eran judíos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y todos ellos, hermanos, estaban allá en esa fiesta de Pentecostés porque a Israel recurrían, asistían gentes de todo el mundo, judíos que habían nacido en muchas partes, hablaban muchas lenguas. Y dice la Biblia que los discípulos estaban como con 120 personas allá en ese aposento alto, clamando a Dios, estaban orando. Y de un momento a otro, de repente, sucede algo. Algo que es fuera de lo normal, algo totalmente extraordinario, algo que no había sucedido nunca en la historia bíblica ni en la historia de la humanidad, hermano. Algo comienza a suceder, un estruendo comienza a escucharse y aquellos hombres comienzan, hermano, a ver sobre sus cabezas lenguas repartidas como de fuego. Y dice la Biblia que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, descendió sobre ellos, llenó sus corazones, llenó sus vidas, hermano, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Hermano, y lo más glorioso era que todas las gentes que estaban en la ciudad escucharon ese estruendo. Sintieron un viento recio, hermano, casi un huracán. Y todos sintieron curiosidad y fueron hasta donde estaban aquel grupo de personas, escucharon ese escándalo y qué es lo que está sucediendo aquí y qué es lo que está pasando. Y entonces ellos comenzaron a guardar silencio y comenzaron a escuchar a los que estaban allá en ese aposento alto, que era una casa de segundo o de tercer nivel, y comenzaron a escucharlos. ¿Qué está haciendo esa gente allá? ¿Qué está gritando esa gente allá? ¿Qué es lo que están diciendo? Y cuando se concentraron, se sorprendieron. ¿Por qué? Porque los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Habían judíos de todas partes del mundo, judíos que hablaban diferentes lenguas, pero como eran judíos, hablaban también la lengua hebrea. Hablaban la lengua ya de la región, de la nación donde nacieron. Hablaban también la lengua hebrea porque eran de familia hebrea. Y seguramente también hablaban griego porque era la lengua más común, hermano, la lengua más famosa que había en esa época. Alejandro Magno se encargó de llevar el idioma griego por todas partes, por todo el imperio que conquistó. La mayoría de las personas hablaban el griego y su lengua nativa, pero aquí habían judíos que hablaban hasta 2 y 3 lenguas. Pero los que estaban allá en el aposento habían nacido en Israel, no hablaban otra lengua, solamente hablaban la lengua nativa, la lengua paterna. Allá en el lugar donde crecieron, no eran personas estudiadas. Tal vez uno que otro de ellos hablaba griego, pero la mayoría de ellos no hablaban otras lenguas. Eran personas del vulgo, personas sin estudio.
Pero estaban allá en ese aposento alto y estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Y entonces los hombres que estaban en la ciudad comenzaron a decir: pero ¿cómo es posible que estos hombres, siendo galileos, están hablando en la lengua que nosotros hablamos normalmente? Porque estaban exaltando y glorificando y hablando las maravillas de Dios en otras lenguas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Hermano, más de 20 lenguas diferentes. Más de 20 nacionalidades diferentes. Y ellos podían entender lo que esos hombres estaban allá cantando y glorificando y exaltando, hablando las maravillas de Dios. Ellos podían entenderlo. Eso no es normal. Eso era algo tremendamente extraordinario. Estaban maravillados, estaban atónitos, estaban perplejos. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Y era que los estaban oyendo hablar en lenguas humanas y en lenguas angelicales. Porque hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Era que esas personas estaban llenas del poder del Espíritu Santo. Hermano, que el mundo se entere de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Que el mundo se entere que en ti hay un poder glorioso, que en ti hay algo especial, que en ti hay algo que marca la diferencia. La gente está escuchando muchas cosas en esta época. Hay cantidad de información, predicadores de todos los estilos, de todas las capacidades, de todas las formas. Y la gente está escuchando todo eso. Escuchan en la televisión, escuchan en la internet, escuchan en las redes sociales, les llegan mensajes al WhatsApp. Tienen amigos que les dicen cosas. Y cuando tú llegas y les hablas la palabra, entonces ellos piensan y dicen: bueno, entonces ¿quién es la verdad? ¿Quién es el que está predicando la verdad? Yo te quiero decir, mi hermano, que la única diferencia que habrá entre lo que ellos están escuchando en otra parte y lo que tú les dices es el poder del Espíritu Santo que debe estar en tu vida para llevarles la palabra a ellos. Ellos tienen que sentir cuando tú les hables que en ti hay un poder glorioso, que en ti se está viendo algo sobrenatural, que la presencia de Dios se mueve en tu corazón, a través de tus labios llega a su mente. Ellos han de sentir ese poder glorioso y maravilloso que hay en tu vida. Cuando aquellos hombres soldados fueron a arrestar a Jesús, no pudieron tomarlo, no pudieron prenderlo, no pudieron arrestarle. Y cuando les preguntaron que por qué no lo había llevado, por qué no lo habían tomado, ellos dijeron: es que jamás hemos oído hablar así a hombre alguno. Es que jamás hemos oído hablar así a hombre alguno. Oh, hermano, tienes que pedirle a Dios la gracia y la sabiduría y la unción para llevar la palabra. No puedes ir de cualquier manera, porque si vas de cualquier manera, serás como uno más del bulto. Serás uno más del mundo tratando de hablar de algo que no comprende siquiera, para algo que ni siquiera está autorizado.
Cuando tú vayas a hablar la palabra, tienes que cerciorarte de que vayas lleno de la unción, que vayas lleno del poder, que tengas la autorización de tu Dios, que vayas sujeto a una autoridad y que lo hagas en el nombre de Jesucristo, y que esa gente y que esas personas sientan que esas palabras que tú les estás dando son palabras de vida eterna, palabras de poder. Palabras de sabiduría. Mire, estas personas que estaban escuchando el estruendo y a esos hombres hablando en otras lenguas, algunos de ellos ignorantes y necios, comenzaron a burlarse. Comenzaron a decir: no, estos están borrachos. Cuando dice la Biblia que están llenos de mosto, es que están llenos de licor, están ebrios, están borrachos, no saben ni siquiera lo que están diciendo ahí. Porque hay quien no reconoce la verdad ni encontrándosela de frente. Hay gente, la Biblia dice que la fe no es de todos. Hay gente que no entiende la verdad, hermano, y encontrándosela de frente. Nicodemo se encontró con Jesucristo de frente y lo llamó maestro, ni siquiera supo que era el Señor. ¿Cuántos hombres tuvieron al Señor Jesucristo de frente y nunca supieron quién era Él? Tuvieron al frente suyo la verdad, la palabra de vida, al Salvador, a Dios manifestado en carne, y no lo conocieron. Y aquí en ese grupo habían algunos de esos burlándose, pensando que estaban borrachos. Pero Pedro se pone en pie, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia Pedro antes de recibir el Espíritu Santo, ahora que está lleno del Espíritu Santo? Antes de recibir el Espíritu Santo, estos hombres se iban a un lugar y se encerraban y cerraban la puerta con tranca, con doble llave, con candado, porque tenían miedo de que ya venían también por ellos, que también los iban a crucificar. Pero luego de que ahora están llenos del poder del Espíritu Santo, ya ese miedo se quita, esa cobardía se fue, se llenan de valor y ahora se para ya desde un balcón y comienza a predicar y a decirle a las gentes: oh señores, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ya no hay miedo, ya no hay vergüenza, ya no hay pena. Ahora tienen espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y se para a predicar el evangelio allá desde ese balcón y comienza a decirles: porque estos no están ebrios como vosotros lo suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En Israel, la hora primera era a las 6 de la mañana. La hora tercera era a las 9 de la mañana, como quien dice: ¿a ustedes cómo les ocurre que nosotros a las 9 de la mañana vamos a estar borrachos? Pero no solamente se está refiriendo a eso. De alguna manera profética, Pedro está hablando acerca de los que van a venir también a predicar la palabra. La Biblia dice que un hombre hacendado llamó a unos trabajadores para que fueran a su viña a trabajar. Y ellos fueron. Y dice que a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, salió y buscó otros trabajadores. Luego salió a la hora sexta y también a la hora novena. La hora sexta es mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde, y llamó a otros trabajadores. Pero por allá a las 5 de la tarde, dice la Biblia, fue y llamó a otros. Y los encontró por allá parados en una esquina haciendo nada. Todo el día perdido. Pero ahí estaban. Ya iba a llegar la noche. Faltaba una hora. Y fue y los llamó y les dijo: ustedes, ¿por qué no están haciendo nada? Venga, más bien trabajen en mi viña. Y yo creo, hermano, que esos hombres de las 5 de la tarde
Somos tú y yo. Estamos en la hora final del día, en el reloj de Dios, hermano. Ya no hay tiempo que perder. Hay que ir a la viña de nuestro Dios a predicar. Hay que ir a la viña de nuestro Dios a tomar la cosecha. Se viene una cosecha de almas, hermano. Esta situación pasará. Esta crisis pasará. Esta crisis y hermano, este mundo tendrá que ver como Dios hace que esto pase, y vendrá una cosecha. El corazón de las gentes, hermano, está frágil. El corazón de las personas en el mundo está dolorido, está angustiado. Es el momento de llevarles la palabra. Es el momento de transmitirles la palabra, de hacerles llegar esta palabra a través de todos los medios, hermano, porque estamos en la hora final del día y el Señor está pasando y te está diciendo: ¿y tú qué estás haciendo ahí sin hacer nada? Ven y trabaja en mi viña. Ven y trabaja en mi viña. Aleluya. Y si tú aceptas trabajar en su viña, en el día en que menos pienses, el Espíritu de Dios va a descender sobre ti. El poder del Espíritu Santo se va a sentar en tu vida. Ya no hay lenguas de fuego. Ya no hay un viento recio. Ya no hay un estruendo. La única señal que ha quedado es el hablar en otras lenguas. Pero que esas lenguas verdaderamente sean del Espíritu Santo. No sea, hermano, una glosolalia que simplemente se aprendió. Que no sea algo que simplemente se memorizó como hacen muchos. No, hermanos. Necesitamos es gente que se llene en verdad del poder del Espíritu Santo, porque es una promesa que Dios ha hecho, es una promesa que se recibe por fe. El Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Si usted tiene sed del Espíritu Santo, venga y beba del agua de vida que el Señor tiene, del poder del Espíritu Santo. Él tiene Espíritu Santo en abundancia. No una doble porción, no una triple porción, no. La Biblia dice que Él da el Espíritu Santo sin medida. En la antigüedad los hombres querían una doble porción de Dios, pero nosotros tenemos de la presencia de Dios sin medida, sin medida. Pide y pide y pide, hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Aleluya. Quiere decir que no se sacian, sino que quieren más y quieren más y quieren más, aleluya, y quieren más de su palabra y quieren más de su gloria. Necesitamos más de su Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos dé nuevos dones, que el Señor nos dé nuevos ministerios, que fortalezca a los que ya tenemos, que nos dé visión, hermano, que no nos dé, hermano, miedo, sino que nos dé valor. Que no nos llenemos de cobardía, sino que nos llenemos de valor y vamos y le prediquemos a la gente. Anúnciales, dice la Biblia: oigan, no dejen de oír. Hay que anunciarle la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Pero si tú estás dispuesto a llevar la palabra, tienes que saber que tú no estás solo. El Señor nos ha prometido el poder de su Espíritu Santo. No pienses tanto en qué vas a decir. Aleluya. Abre tu boca y dice el Señor: y yo la llenaré de palabra. Cuando uno le está hablando del evangelio a alguien, hermano, a veces termina diciendo cosas que uno tal vez ni les había pensado, y esas cosas le llegan al corazón de las personas y uno los ve muchas veces hasta llorando, y uno: Señor, ¿cómo me has usado de esta manera? Pues te puede usar más, porque da pan al que siembra, da pan al que come y semilla al que siembra. Bendito el nombre de Jesús. Tú tienes que ir, hermano.
Pero hay que clamar, tenemos que presentarnos primero delante de Dios, meternos en oración. Estos hombres se metieron 10 días en oración, hermano, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Tú y yo tenemos que ir, hermanos, a postrarnos, a clamar, a invocar su nombre, a pedirle poder. Necesitamos poder. No te conformes, hermano, a vivir tu vida cristiana, a simplemente asistir a un culto, a cantar un coro. No, necesitamos poder. Poder de lo alto, poder de verdad, poder del Espíritu Santo, la autoridad de nuestro Dios. Hay que hacer lo que sea para obtener ese poder, para obtener ese ministerio, para obtener esos dones. Porque Dios nos va a llamar a cuenta, hermano, y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te di? Puse sobre ti unas cosas, unos dones, unos ministerios. Puse sobre ti mi Espíritu Santo. ¿Y qué hiciste? ¿Lo escondiste o qué hiciste? ¿O lo multiplicaste? Yo quiero, hermano, presentarme delante de Dios no con las manos vacías, porque nadie se puede presentar con las manos vacías delante de Dios. No es verdad que nos presentamos delante de Él con las manos vacías. La Biblia dice: nadie se puede presentar delante de Él con las manos vacías. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, con las manos llenas de gavillas. Habla la palabra, predica la palabra, echa tu pan sobre las aguas. Esa palabra que ha mandado el Señor no volverá vacía. Algún efecto hará, hermano. Predica tu palabra. Predica esa palabra, que algún día verás ese fruto. Pero no calles. No importa la edad que tengas. Hay que servirle al Señor. No solamente en un altar. No solamente con un vestido nuevo o con una corbata nueva. No, hay que ir y predicar la palabra. Hay que ganar las almas, porque el Señor, hermano, entregó su vida en la cruz del Calvario por ello. El Señor, hermano, derramó de su Espíritu Santo sobre su iglesia para que hiciéramos eso. No solamente para envanecernos, no solamente para gloriarnos o decir: sí, yo ya recibí el Espíritu Santo. No, eso no es un lujo, hermano. Eso es para que lo usemos. Eso es un poder para ponerlo de frente cuando vamos en la labor, cuando vamos predicando, cuando vamos ministrando. Porque hay quienes hablaron en lenguas hace tiempos, pero del Espíritu de Dios ahora ya no tienen nada. No se trata de eso. No se trata de que un día recibiste el Espíritu Santo. Se trata de que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Se trata de permanecer llenos de nuestro Dios todo el tiempo. En todo momento estar prestos para servirle a Dios. Estar prestos para predicar su palabra. Y así como el Señor en esos 40 días les dio doctrina como nunca antes se las había dado, y ellos pudieron aprender la palabra como nunca antes, es la hora de capacitarnos, de prepararnos, de conocer la Escritura, de conocer la palabra, de saber el reino de los cielos y llevárselo a los perdidos. Oh, mi hermano, si tú tan solo te dispusieras, Dios te llenaría con su Espíritu Santo. Si tú quisieras en tu corazón servirle de verdad y crees en aquel que es la fuente de agua viva, Él te llenaría con su Espíritu Santo en esta misma hora, en este mismo instante te llenaría de su poder y te usaría de maneras gloriosas como nunca antes te lo habías imaginado. Oh, si yo siento la presencia de Dios que se está moviendo. Oh, si yo siento que el Espíritu de Dios, hermano, está ahí contigo donde tú estás, en tu casa, en tu habitación. No sé en qué lugar estás, pero ahí donde estás el Espíritu de Dios puede llenarte y puede hacer una obra gloriosa en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos
a levantar sus manos y a ponerse delante del Señor y decirle: Señor, úsame a mí, Señor, lléname a mí. Yo necesito tu poder, yo necesito tu gloria, yo necesito tu bendición, yo necesito, Señor, la unción del Espíritu Santo, porque el anhelo mío, el deseo mío es predicarte, el anhelo mío es ir por todo lugar y llevar esta palabra y que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Levante sus manos, hermano, y comience a invocar el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús.